Seguimos con Leonardo Costa, Jimena Olascoaga, Ovenir Sartú y Gabriel Mazarovich. Otro tema importante de estos días, el Ministerio del Interior recibió ya unas 15 denuncias de personas que fueron convocadas a participar del llamado Juego de la Ballena Azul a través de las redes sociales. La policía está investigando el origen de las invitaciones y ya remitió sus primeras actuaciones a la jueza especializada en crimen organizado, Elena Mainar. En total, las autoridades tienen registrados 8 casos de jóvenes que se autoinfligieron cortes en los brazos, presuntamente por haber cumplido con alguno de los retos físicos que el moderador de este juego va proponiendo y que son cada vez más graves hasta terminar en el suicidio. Bueno, ¿cómo han observado este aterrizaje de este juego, un juego macabro, acá entre nosotros? Yo tengo miedo que la misma discusión de este tema lo que hace es multiplicar el problema. Es un riesgo, pero también es cierto que hay mucha gente que no tenía ni idea de que esta posibilidad andaba sobrevolando, ¿no? Pero también gente que no tenía la idea que el problema ahora lo está discutiendo. Y yo no sé si no hay una sobredimensión del problema. Más cuando los otros días que el titular de un diario era 4 ministerios se encargan del tema. Parecía una cosa que había caído en la Cuarta Guerra Mundial al Uruguay. Entonces, yo no sé si esto, con honestidad, no es una sobrevaloración del problema y a su vez un marketing al problema. Y lo planteo desde el punto de vista de que realmente estos temas, cuanto más se discuten, a veces son buenos, pero no necesariamente en la forma como se están discutiendo implican una educación sobre el problema. Yo diría que en este momento lo que estamos es haciéndole marketing al problema y en parte las autoridades tienen culpa. Ovenir, ¿tú cómo lo estás viendo? Ya, yo básicamente lo que creo es que no es de la ballena azul de lo que hay que hablar. El problema no es la ballena azul. El problema es el grado de anomia y de de pérdida de sentido de mucha gente en la sociedad. Creo que eso afecta muy especialmente a los jóvenes, que hace que sean capaces de autoinfligirse heridas o incluso la muerte. Ahora, eso no es el juego. Es decir, la posibilidad de que alguien acepte la posibilidad de dañarse a sí mismo o de dañar a otros, el problema no es el juego, porque esa propuesta siempre puede estar y siempre es una posibilidad que está. El problema es por qué hay gente que cae, es decir, que está dispuesta o le motiva a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y me parece que no es el juego, el problema es la anomia esa que tenemos, que eso está desde mucho antes de que apareciera la ballena azul y trae efectos y consecuencias desde mucho antes de que apareciera la ballena azul. De eso tendríamos que hablar, no de la ballena. Anomia. A ver, sí, explícate un poquito mejor. A ver, lo que me estoy refiriendo es a una forma de en el fondo es una pérdida de sentido, una desconexión con los propósitos y objetivos que le puede plantear la sociedad a una persona, que lo lleva, yo lo he visto en jóvenes, a que cualquier cosa que parezca transgresora y que parezca alguna clase de desafío, tiene adherentes, pero es decir, así entonces, como... que esa es una realidad a la que hemos hecho... oídos sordos, es una realidad de la que no hemos estado pendientes. Claro. Es decir, el fenómeno es decir, se manifestó en los Pokémones, mañana en la ballena azul. Que duran 3 días, ¿no? Y duran poco, pero lo que me parece que es constante es ese estado espiritual o anímico que hace que la gente no sienta que la vida tiene un sentido que lo comprometa, que lo integre. Es muy adolescente también el fenómeno. Pero estamos hablando de adolescentes. Estamos hablando de una sociedad donde 3/4 partes de los chiquilines abandonan la educación formal antes de terminar la secundaria. Algo pasa ahí, hay una desconexión entre el mundo adulto y el mundo adolescente, y por ahí, es decir, esto es anecdótico. Hoy es la ballena azul, antes el Pokémon, mañana será el Juego de la Galaxia, lo que sea. El hecho es que no está funcionando bien la inserción de los jóvenes en el medio adulto. Hay oyentes que van por ese lado, incluso llevando la cosa un poco al extremo, como Raúl de La Palmita, que dice: creo que él o la joven que participa de este juego ya tiene una tendencia suicida. Bueno, no sé si tiene necesariamente una tendencia suicida, pero probablemente tenga algún problema, ¿no? Probablemente cargue con una forma de depresión.
Voy yo, así dejamos a aquella que quede una vez para cerrar, porque ¿Sí? si no, claro, siempre la dejamos en el medio y no tiene oportunidad la de escuela cierre. sindical No, que para espera darle a la a derecha. recabar todos Qué los habilidad comentarios. Para darle, no, al contrario, para darle la oportunidad de cierre. final, diría Para darle la marxistas. oportunidad de cierre, claro. No, a mí comentábamos tanto con Ovenir como con Emiliano que a mí me cuesta pararme para opinar sobre este tema, ¿no? Uno, porque uno como periodista tiene la tradición del código de ética periodística de que, por ejemplo, del tema de los suicidios no se habla ni se informa por el tema del efecto contagio que hay sobre eso. Ahí me gusta ir a mí. Y lo tuvimos en eso, y hay un debate sobre eso, pero se tiene mucho cuidado sobre esas cosas por la situación. Segundo, creo que hay que tener cuidado de varias cosas. Primero, Uruguay es un país con un índice de suicidios muy alto y no tiene que ver con ballena azul, ¿no? Es un índice de suicidio bastante más grave que los que se habla de este número de ballena azul por otro. Y no son solo los jóvenes, ¿no? Ni mayoritariamente los jóvenes. Por lo tanto, tenemos una cuestión de problema social y compleja en el Uruguay con el tema del suicidio, en lo que esto puede ser una manifestación marginal a la que se le da determinada relevancia por el asunto. Segundo, en el tema de los jóvenes, yo creo que hay un problema de debate interesante para plantear. Está el tema de las modas que avanzan y desaparecen. Parecía que con los Pokémon se moría todo el mundo y todos andaban en la locura de todo y todos vivimos las cosas, y hoy ya no hay nadie. Como que están esperando la próxima sensación maravillosa que sea Trending Topic. Entonces, acaba de inventar otro término. Sí, ahora está Gabriel creando términos. Topic, El cosas tremending esas. topic. Ahora, pero está lindo por una novela. ahora, No el topic. trending topic, sino el tremending. Ahora está esta situación. En Brasil ha sido dramático, además. También ha tenido problemas muy serios. Y además hay un debate muy raro, porque yo no creo que esto se pueda resolver desde el control. O sea, el reclamo a los padres que controlen más, el reclamo a los lugares, es muy difícil. O sea, no hay manera de si tenés una situación de este término, que los padres o el sistema educativo controle. Más que vos. No, además con un... Sobre tecnología si están saben en mucho una... más que Perdón, Emiliano, si están en una plaza con un teléfono, ya está, o salieron a la vereda, no hay manera de controlar. Entonces, a mí me preocupa mucho, me parece que está bueno para el debate en torno a cómo se vinculan los jóvenes con este mundo virtual y a tener una posición crítica sobre el mundo virtual que no deje tan inerme a los gurises a las barbaridades que están circulando en las redes. Sí, Yo creo que- quizás lo que puede provocar este caso, este juego o este peligro del juego es algún paso previo, no tanto el control sobre qué hace el joven con su aparato conectado a internet, sino ir 2 o 3 pasos antes y que los padres, los familiares, nos preguntemos cuán comunicados estamos claro, con esos claro. jóvenes, ¿no? Cuán al tanto estamos de sus inquietudes, de sus problemas, Ese es el tema de fondo. ¿no? Claro. De eso No hablábamos- desde el control, sino desde participar, desde interactuar. Sí, sí, de eso Es así. hablábamos en el editorial del viernes. Es una alternativa. Pero a ver, vamos con Jimena. No, en eso estoy totalmente de acuerdo. Igual quería empezar con una frase de Aristóteles que sigue siempre de moda, que es: la juventud está perdida. Eso viene desde la antigua Grecia. Siempre ha habido una desconexión entre la madurez y la adultez y la juventud. De hecho, el adolescente justamente es aquel que adolece, está padeciendo el tránsito de la niñez hacia la adultez. Y eso genera cierto resquemor y dolor. De hecho, no extraña que las 2 causas de muerte que se disputan en el primer lugar en la juventud son los accidentes de tránsito, que generalmente son por manejar imprudentemente, Y el suicidio. y el suicidio. O sea que estamos hablando que son 2 acciones en las cuales la persona que las comete no está midiendo realmente las consecuencias, no está dimensionando realmente las consecuencias que tiene. Sí. Eso biológicamente tiene una respuesta, que es que no se ha desarrollado el lóbulo frontal, que es el que nos permite evaluar nuestras acciones a largo plazo. Mucho se debatió cuando hablábamos de la baja de la imputabilidad, que todavía no estaba terminado de formar ese lóbulo, que aproximadamente a los 30 años se termina de madurar, y que es lo que nos permite tomar decisiones y medir las consecuencias que van a tener. Pero con respecto a lo que tiene que ver de cuando hablamos, obviamente que estoy de acuerdo con el que los padres tengan mayor conexión y mejor comunicación con sus hijos. Para nada ayuda al problema
que le quitemos los dispositivos electrónicos. Por ejemplo, como he escuchado padres, bueno, no lo puedo controlar, le saco la computadora, le saco el celular, le saco el MP3, le saco todo, no me importa, le saco hasta los libros, cosa que no pueda conectarse. Y no sirve de nada, porque el chiquilín va a tener que interactuar socialmente. Y hoy en día tienen acceso a internet y a cualquier dispositivo electrónico como si nada. Pero además porque es poner el problema donde no está. El Es problema en no el aparato, es la cabeza del del chiquilín. Y la otra cosa que te quería decir, ya que estamos con novelerías como la de Aristóteles, es que en realidad la adolescencia, el concepto de adolescencia es una novelería. Sí. Es decir, es un invento de esta época. En la época de Aristóteles no había adolescentes, No, había eran niños niños y o había adultos. adultos. Y chau. Esta larga etapa que dura desde los 12 hasta los 30 años Más o menos. no existía, en la cual No le he terminado de transitar. se le formaba el lóbulo frontal de inmediato. Además lo mandaban a la guerra o a laburar y no había vuelta. No, convengamos que también la expectativa de vida era menor y las expectativas sobre la persona eran menores. Pero había otro punto que no es menor, que a eso me quería referir, que es el tema de que incluso acá tiene mucho que ver la educación. Para formarte en la antigua Grecia o para formarte hace 50, 60 años, tú necesitabas el acceso al conocimiento que estaba dado por los libros o por una persona que sabía más que tú. Hoy en día eso no es necesario, no existe. La maestra no sabe más que yo porque tengo a Google y Google sabe mucho más que lo que puede saber la maestra porque Google es una fuente infinita de información. Google tiene más información. Es información. Pero el No tema tiene es que sabiduría. yo lo entiendo, pero distintas. lo que pasa es que no necesariamente lo entendía hace 10 años cuando tenía 17. Sí. Pero a ver, Claro, no confundir tener No, información. pero está bueno el punto de Jimena. A ver, sí, pero ojo, porque esto lo decía una persona, o sea, el tener todo el acceso a la información no significa absolutamente nada si tú no tenés Estamos totalmente de los acuerdo. parámetros para saber qué buscar. Totalmente de acuerdo, Es pero decir, ¿sabes qué me tendés pasa? a bueno, divagar. pero estábamos hablando de Ballena Azul. Sí, pero a mí me pasaba que cuando estaba en el liceo, que no fuese tanto por suerte, es que justamente la maestra o la profesora X me repetía información y no me daba conocimientos o Bueno. no me construía pensamiento crítico. Y eso hace que sea mucho más permeable a ciertos juegos o ciertas actitudes que me permitas otro tipo de Puedo decir experiencia. algo muy... Sí. Eso significa que no es que Google sea muy bueno, es que, que la maestra es tu muy maestra mala. era muy mala. Estamos totalmente de acuerdo en ese sentido. Pero eso Bueno. también permite que tengamos chiquilines con cosas que los padres no entienden, que son crisis existenciales con 14, pico de estrés a los 17. Hay una cierta presión en los chiquilines que no nos estamos dando cuenta, que tienen mucha más presión de cuando mis padres eran jóvenes, incluso de cuando yo era más joven. Algunos comentarios de los oyentes. Alberto dice, no creo que sea un marketing, que haya de por medio el riesgo de estar haciendo marketing a este problema. La ventaja es que ahora somos más los que nos sumamos a la búsqueda de quienes están detrás. A ellos los queremos ver enjuiciados, dice. Eso está bien, eso está perfecto. Después, en cuanto al abordaje en medios de comunicación, dice, no es por nada en especial, pero hay prensa y hay prensa. Depende de quién trate el tema. Es cierto. Después, a propósito de la Cierto. comparación que se hizo con el juego del Pokémon Go, dice María Luisa, que conoce de estos temas porque está metida en la informática, dice, Pokémon Go permite familiarizarse con una herramienta de realidad aumentada. Eso es una ventaja, pero además involucra a los padres. Los padres terminan jugando con los hijos. Ballena Azul es todo lo contrario, separa Aliena a los padres de los hijos. Pero a ver, es Y una por técnica último que no viene es el de la mensaje de Martín, tecnología. el adolescente debe confrontar al mundo adulto y de sus padres para devenir en un individuo autónomo. Siempre ocurrió. Sí debemos estar atentos a individuos que resulten vulnerables a este tipo de Totalmente de propuestas. acuerdo.